Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos la mesa redonda de hoy, que lo primero, antes de empezar, quería aclarar un detalle, ¿no? Un poco también porque todos estemos un poco ubicados en lo que queremos intentar que pase hoy, o lo que queremos intentar que en esta tarde, bueno, pues compartir un rato, que al fin y al cabo lo que nos une es el rocío, e intentar que, hablando del rocío, el tiempo se pare y echemos un ratito intentando saber un poco, poner un poco en común, no solo los que estamos aquí, sino algunos de los que estáis ahí también, un poco en común, vivencias y detalles y datos que a lo mejor se nos pasan por la cabeza a los que tenemos alguna laguna como yo, o algunos de los que han llegado nuevos, y algunos de los antiguos que recuerden momentos y cosas bonitas al final, que son los que nos traen aquí, los que nos llevan a la Virgen todos los años, ¿no? Saludar al presidente del consejo, saludar al hermano mayor, y os ubico un poco de la idea de la reunión, ¿no? Todo parte un poco por intentar ir recopilando un poquito de historia. No significa que hoy vayamos a escribir la historia de la hermandad, pero sí que la intención es, a la vuelta de un año, intentar, con aportaciones de Manolo, con aportaciones de fundadores grandes que sabemos que hay en la hermandad, que han hecho mucho la hermandad, que sabemos que están siempre a disposición de nosotros, vamos a intentar a lo largo de un año intentar poner un poco en común y dejar un poquito algo cerrado, un poco de lo que es la unificación de todo y cómo esta hermandad ha llegado a ser lo que es. De ahí aclarar un poco lo del nombre. No significa que hoy vayamos a hablar solamente de la raíz de la hermandad, que sería, entonces no estaríamos a lo mejor sentados aquí ninguno de los que estamos, solo Manolo. Bueno, aunque David ahora os lo presento, que también es fundador de la hermandad de toda la vida, Manolo también, yo también porque estaba en Reina de las Marismas, y yo empiezo también pronto, ya estamos más o menos presentados, seguimos. Y José Luis, pero José Luis cuando llega lo presento. Entonces, lo que estamos diciendo, que la idea es intentar poner un poco en común lo que tenemos juntos y saber por qué estamos aquí, cómo ha empezado un poco todo, sin llegar a escribir hoy nada, simplemente poner un poco y echar un rato. Vamos a intentar hacerlo un poco estructurar la mesa, porque si no, imagínate, pues está Manolo hablando aquí 40 minutos. ¿O no, Manolo? ¿Tú puedes hablar 40 minutos? 4 horas. 4 horas. Pues para intentar que Manolo nos hable 4 horas, vamos a intentar poner un orden y vamos a intentar hacer un poco una especie de índice un poco, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña reseña, porque no es la historia de la hermandad, ni mucho menos, pero sí es un poco historia del Rocío en San Fernando, antes de que hubiera nada, que un poco como una reseña con lo que hubo al principio, que de eso en principio ni siquiera vamos a debatir mucho, simplemente Manolo va a leer un documento que refleja, que además está por escrito, de una historia curiosa que pasó hace mucho tiempo. Después pasaremos a una parte que vamos a intentar hablar de la unificación de las asociaciones y cómo se consigue hacer una prehermandad. Hablaremos un poquito de de esa prehermandad hasta que es hermandad. Un poquito del nombramiento de filial, los primeros años de filial y la evolución de la hermandad hasta ahora, y terminaremos con algún detalle de lo que esperamos de la hermandad en el futuro. Entonces, antes de empezar a debatir como mesa y como mesa redonda, vamos a leer un momento el documento que Manolo tiene, de una cosa que no tiene nada que ver con la hermandad, no es de la hermandad, no es historia de la hermandad, pero sí historia del Rocío, del Rocío de la ciudad, antes de todo esto. Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría que esto estuviese lleno completamente, pero de la gente joven. Algunos mayores puede que sepan algo de lo que voy a leer. El Rocío aquí en San Fernando no empezó en el año 99 con la hermandad. El Rocío aquí en San Fernando, en 1980 ya había grupos rocieros aquí en San Fernando. Y esto empieza de la siguiente forma. La historia del Rocío en nuestra ciudad de San Fernando está llena de incidentes debido fundamentalmente a que las personas que pusieron el tiempo y la forma para haber fundado una hermandad no pudieron o no supieron. El caso es que por decreto del obispado de Cádiz y Ceuta, con fecha, atención a la fecha, 19 de noviembre del año 1982, ya había una junta por culto en San Fernando. Se nombra una junta por culto que estaría ubicada en la parroquia del Buen Pastor, en Gallinera.
Es la antesala para la declaración de hermandad, pero debido a un cúmulo de problemas que hubo en la Junta de Gobierno por el Obispado de Cádiz se decreta con fecha 9 de junio del 84, 2 años después. Se ordenó la anulación de la Junta por culto. Como tal, se cerró las puertas definitivamente para el rocío en San Fernando. Generaciones de rocieros que ansiaban tener una hermandad en San Fernando para dar culto a la Santísima Virgen del Rocío. En el año 84, 1984, se funda una primera asociación rociera después de esta ya anulada. Es Virgen del Rocío, con sede social en la calle Florencia número 6, siendo su presidente don Luis Francia García, que en paz descanse. Uno de los socios fundadores de esta Junta por culto, que unión de otros socios de la distinguida Junta, no quisieron dejar de morir el rocío en San Fernando y que las pretensiones eran las de impulsar un nuevo rocío con idea que cuando el obispado lo creyera conveniente, intentar nuevamente una refundación de la hermandad. Al mismo tiempo se forma otro grupo, de los que también estuvieron parte de ellos en la Junta por culto del anterior. Esta asociación se denominó Amigos del Rocío, Blanca Paloma, con sede en la prolongación de la calle San Juan Bautista. Estuvieron varios años asistiendo a peregrinación al Rocío, hasta que gracias a la entrada en dicha asociación de la familia de don José Torres, su hijo Guillermo y Rosalía Betanzo Valencia, pudieron dar por fin los primeros cultos en la parroquia de la Sagrada Familia, en la barriada Bazán, en el mes de mayo del año 1987. Ahí se hizo la primera misa de Rocío aquí en San Fernando. Con el beneplácito párroco, el difunto don José Neira Prada, sacerdote de mucho carisma y muy querido en toda su feligresía, fallecido hace no mucho tiempo en Cádiz cuando estaba en la parroquia de Loreto. Iniciando una etapa que esta hermandad montaba caseta en la feria, un rosario de la aurora que se celebraba el día 1 de mayo, y la iglesia empezó a llenarse de personas al novedoso escuchar una misa rociera que normalmente la cantaba el grupo Fuente Clara. En el mes de noviembre del 88 se forma otro grupo, personas todas muy vinculadas al rocío, y que asistían a los cultos en la parroquia de la Sagrada Familia de la barriada Bazán, que procedían todos de la asociación primitiva Virgen del Rocío, pero que no habían pertenecido a la extinguida Junta por culto. Intenta, entre todos, un acercamiento de los otros grupos, con la finalidad de formar una gran asociación que diera el impulso definitivo que necesitaba la ciudad de San Fernando para que contara con una hermandad, pero debido a cierta discrepancia, el plan no salió adelante. A la sombra de un pequeño templo parroquial, ubicado en el barrio de la Cacería, llamado la Inmaculada Concepción, es donde nace eclesiásticamente la Hermandad Reina de las Marismas. Un grupo de personas isleñas devotas de la Virgen del Rocío decidieron unirse bajo la vocación y protección para crecer todos unidos en el amor a la Virgen del Rocío. Todos se sentían hijos de la misma madre y por tanto hermanos entre sí. Solo se anhelaba que un día se creyera una hermandad real que fuera reconocida oficialmente, que llegara a ser una hermandad como las muchas que citan a lo largo y ancho de la geografía española, y poder manifestar públicamente su devoción mariana que está dentro de la ortodoxia eclesial. En estos años se ha trabajado duro. Sus actividades han sido las propias de una asociación con tal nombre, y se ha puesto gran interés en ayudar las obras benéficas en la iglesia de San Fernando, especialmente con el comedor El Pan Nuestro. El camino recorrido no ha sido fácil, que me lo pregunten a mí. Ha habido de todo, mucho trabajo, muchos disgustos, mucha sed, mucho sudor y, cómo no, grandes cantidades de lágrimas. Sin esto último no nos hubiéramos faltado, la obra carecería de valor. El dolor de uno,
el sudor de otros, hicieron posible que la asociación rociera se mantuviera viva y con el rigor suficiente para proseguir su ruta trazada por la Junta de Hermandad. Ser hermandad reconocida por las autoridades de la Iglesia es un logro muy importante de conseguir, pero no es el fin último. Su meta es que todos los miembros sean auténticos devotos de la Virgen, que el amor a María sea tan grande y tan fuerte hasta llegar a ser capaz de contagiar a los demás hermanos. En esa esperanza vive y tiene la certeza de conseguirlo, pues confía en su madre, la Virgen del Rocío. Desde aquí quiero expresar mi mejor y mi mayor agradecimiento desde aquí, desde esta mesa, y mi más sincera amistad a los componentes de aquella primera Junta de Gobierno de la Asociación Reina de las Marismas, que fueron 6 valientes rocieros, como fue don Juan Pérez García, don José Loaiza Sánchez, don Miguel Gutiérrez Boada, don José Rivero Rivero, don Manuel Hernández Martínez y don Rafael Montilla García. Ahí nace ya el principio de Reina de las Marismas. Mi agradecimiento hacia ellos, porque fueron 6 valientes que cuando no se podía uno acercar ni por un despacho de un cura para pedir una misa, nos salíamos con las patitas hechas tranca. Cuando usted quiera, puede decir. Muy bien. Ahora, después de Manolo, que deja un poco a todos fuera de juego, un poco con su forma de explicarlo, Manolo cuenta una parte de Reina de las Marismas, que fue parte, y tenemos que hablar obligatoriamente, evidentemente, cuando unificamos a 4 asociaciones que consiguieron empezar los primeros pasos de la hermandad. Tenemos que hablar de Romeros de la Isla, tenemos que hablar de Amigos del Rocío, Brisas del Coto, y tenemos que hablar de Brisas del Coto. Entonces, cuéntanos un poco, Manolo, que esta parte un poco más tuya. Bueno. ¿Qué recuerdas tú de en ese momento, de cómo se sientan las primeras personas, cómo se sientan todas las asociaciones, entre comillas, quién venía de cada parte y qué ambiente se recibía a la hora de sentarse en Pues una mira, mesa, todo el Rocío de San Fernando, para hacer una nueva hermandad? he estado en estos días sacando datos del archivito y puedo juntar la siguiente forma. La Asociación Rociera de San Fernando se forma, la primera junta, un 25 de mayo de 1994. En aquella primera reunión se fue los hermanos mayores y un delegado de junta, un miembro de junta. Por Reina de las Marismas fueron, vamos a ver, por Reina de las Marismas fueron don José Loaiza Sánchez y don Manuel Torroneta. Por parte de Romero de la Isla fue el difunto don Antonio Garbe Robles y Manolo Vidal. Por Brisa del Coto fue Jesús Torti García y don Juan Antonio Ochoa Pérez. Y por Amigos del Rocío, José Luis Salas Torrecilla y Antonio Carte Pérez. Después de reunirse estos 8 señores, llegaron a la conclusión de que había que nombrar un presidente y un secretario. El presidente cayó en un miembro de Amigos del Rocío, que es Antonio Martínez Fernández. Tú quizás lo conozcas. Y el segundo, el secretario, fue el secretario de Reina de las Marismas, don Antonio Salmontero. Vale. ¿Qué más? Después de esas primeras reuniones, y gracias un poco también a la humildad un poco, ¿no?, de esas asociaciones que decidieron, entre comillas, ceder el protagonismo y la forma a una sola, que era la hermandad, no era ninguna de ellas, simplemente era la propia hermandad, la futura hermandad. Empieza a andar la verdadera hermandad que hoy conocemos, con unos primeros pasos. La primera Si empezamos desde el principio, en enero del 95, la primera asociación que se fue fue Brisa del Coto. Brisa del Coto decía que con los socios que tenía no podía soportar 2 casas, porque el asunto estaba, el fin de la cuestión estaba en que cada asociación tenía que soltar una casa y una iglesia, porque todos hacíamos misa. Entonces, el soltar
cada una parte de lo que ya habían trabajado y tenían, eso costó lo que no está en los escritos puestos. Lo que no está en los escritos puestos, pero al fin se consiguió. Se fue Brisa en enero del 95. Y en el 95 vino un pal gordo. Fue la muerte de Antonio Garbe. Entonces la asociación hizo una misa que fue el día 4 de diciembre del 96 en la barriada Bazán, por el alma del eterno descanso de este hermano Rociero. Al irse ya también Romero del conjunto de las dos, se quedaron nada más que las dos, Reina de las Marismas y Brisa del Coto. Ya no era lo mismo el poner 4 de acuerdo que poner a 2. Ya la cosa fue mucho más sencilla. Tan sencilla es que decidimos de tener una casa sola, de tener el dinero que se recogía de la cuota de hermanos, ponerla toda en una misma cartilla. O sea que ya se fue unificando la cosa. Estábamos metidos en un túnel donde no se veía claridad ninguna. Todo era oscuro y hablar con la iglesia para que te voy a decir lo que era. Pero en el 97, el día 16 de noviembre, recibimos el nombramiento como asociación religiosa. Aquello que suena hoy tan fácil, asociación religiosa, para nosotros fue ya una claridad en la oscuridad del túnel. Ya veíamos un rayito de luz. Un momento, para que no se me pierda nadie. ¿Ya estabais en la iglesia de la Bazán? Sí. Ya estábamos instituidos. Un detalle que eso a lo mejor es importante para que más o menos lo pongamos en común. ¿Cómo llegamos a decidir quedarnos en la iglesia de la Bazán y por qué? Se votó las 4, todavía estábamos las 4. Se votó las 4 y lo que más imperó entre don Juan Jiménez Saya y el padre Neira era, los dos están ya muertos, pero era la bondad de uno y la severidad del otro. El otro como militar era severo y el otro era más humilde, más campechano. A todo el mundo le echaba la mano por encima y se lo llevaba al huerto. Entonces, decidía que se fue a la votación, se votó por la Bazán. Hacía la pregunta. Ahora va a empezar la mesa redonda en un momento, ¿eh? No queréis tocarse. Lo que pasa es que quería un poquito ubicar, dejar la ley un poco que Manolo leyera 4 cosas y que estuviéramos un poco ubicados en ciertos detalles. Y también me parecía bastante bonito pues que se nombrara a la gente que por desgracia no está. Yo también he perdido mucha gente de las que están ahí y de gente que va a salir ahora en alguna foto. Me ha costado mucho ver fotos de familia que por desgracia también he perdido, porque el detalle y la... Uy, José Luis, no te he visto, perdón, es que estaba viendo Manolo. Mira, os presento a José Luis, que acaba de llegar, que no lo había visto, que estaba viendo Manolo. No lo ha visto. Prometo que no lo ha visto. ¿Por qué me ha dado un codazo? Él va a formar parte también de la mesa redonda, porque como os he comentado, vamos a hacer también un poco de la evolución hasta hoy, que no es, todo no va a ser historia, que también vamos a hacer un poco la evolución hasta hoy. Bueno, como os decía, hablar de la historia de la hermandad muchas veces es complicada porque se reunieron muchos, fue muy complicado y sabemos que muchos de lo que hablamos no están. A mí también afecta, Manolo, imagínate, que sabemos por qué, y a muchos de los que estamos aquí pues también. Yo, su padre también colaboró en muchas cosas, en fin. Entonces, hablamos de gente que no está ahí, entonces nos duele. Pero también era bonito también que Manolo nombrara a esa gente que se sentó en esa primera reunión, que también se merecen ese pequeño homenaje también, que por cierto le vuelvo a recordar que seguramente en el próximo año intentaremos hacer un poco la historia de la hermandad, y para esa historia de la hermandad pues pediremos colaboración a muchos de los que sabemos que sabéis mucho de esto. Manolo también estará familia, padres de muchos de los que estáis aquí. Yo intentaré sacarle a mi tío 4 palabras, que también está complicado ahora. En fin, sé que hay muchos de aquí. Antonio Garbe pues nos ayudará, porque evidentemente es historia viva de toda su familia entera, no solo de su padre, sino de su familia también. Y necesitaremos ayuda de todos y fotos y cosas que podamos conseguir. Hablando de esto,
y por eso preguntaba también lo de la iglesia, y por eso también preguntaba por lo de la Bazán, y lo de la casería, que era un poco la duda que parecía que había. Simplemente han de empezar un poco la mesa redonda, que va a empezar ahora, que ya hemos hablado un poco de la historia, y vamos a pasar a hablar de nombramiento de filial y eso. Recordar porque mañana, que el próximo fin de semana, este sábado, iremos a la iglesia, ir al Sin Pecado, a la iglesia de la Cacería, conmemorando precisamente parte de una raíz que hubo en San Fernando, que por eso ahí de hecho hay un cuadro donde se hacía las misas que hacía Reina de las Marismas allí. Entonces, bueno, pues recordaros eso también, que estáis todos invitados, por supuesto, a acompañar Sin Pecado, que va a ser un día histórico y bonito, además, gracias al hermanamiento también que tenemos con la Hermandad del Perdón, que para eso es su casa. Pasando un poco al siguiente punto, vamos muy bien, ya hemos pasado un poco, hemos embocado un poquito la historia. Vamos a pasar a los primeros años de la hermandad antes de ser filial, o sea, ya antes de ser filial, esperando el nombramiento. ¿Qué tiempo se lleva la hermandad desde que es hermandad hasta que es filial? Aproximadamente. Pues te voy a decir. Desde que se fundó, por ejemplo, podemos partir desde el año 94. Desde que el obispado de Cádiz dice... Desde el año 94, cuando ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con la idea de hacer una hermandad del Rocío en San Fernando, hasta el 1999, que se recibió el decreto. Vale, vamos a empezar, abrimos la mesa. ¿Cómo recuerdas tú esos años, los primeros años esos? Bueno, yo recuerdo cosas... a ver, yo los primeros años estaba en el coro de la Asociación Reina de las Marismas. A mí lo que sí me gustaría puntualizar es que no es que se fuera la gente, lo ha dicho, se fueron unos y se fueron otros, no se fueron, solamente no estuvieron en la Junta, pero la gente estaba. Es decir, la Asociación Rociera de San Fernando tuvo a todo el mundo. Lo que pasa es que es verdad, de una forma, hay que para entender la historia un poco, hay que saber que es que los coros de las distintas asociaciones eran muy potentes en aquella época. O sea, los que hayan vivido más se acuerdan de Noche Rociera, Tortillada, los certámenes de coro, incluso ya a la televisión. Me acuerdo, un año fue Reina de la Marisma, otro año fue Romeros de la Isla, a los programas de Canal Sur como entidades importantes de la ciudad. O sea, eran abanderados, ¿no? Y esa unificación, claro, implicó la unificación de esos coros, de toda esa gente que llevaba alrededor, que fueron unos primeros años difíciles, porque éramos gente todo muy joven, y como la gente joven pues existía por las rivalidades propias de la edad, ¿no? Y de la tontería, como se suele decir, que hoy en día pues ya pues se quedaron atrás. Y yo viví el tiempo de la Asociación Rociera pues estando en el coro de lo que fue la Asociación Rociera de San Fernando, y también en el grupo joven que se hizo ya un primer grupo joven, y empezamos ahí a las peregrinaciones acompañando a la Hermandad de Puerto Real, que era la hermandad madrina, hacíamos los encuentros, íbamos invitados. De hecho, yo tuve la ocasión de ir 2 o 3 veces al encuentro que hacía la hermandad matriz entonces, y sobre todo con la ilusión de poder ser una hermandad, de poder tener Sin Pecado, de poder tener que llegó pues bastante pronto, antes de lo esperado, y nada, y también recordar a tanta gente, ¿no?, que ha colaborado en que eso pudiera ser, ¿no? Y como bien ha dicho Manolo, que ya no están. O sea, yo recuerdo, vamos, toda mi familia estaba también, mis padres, o sea, yo las pocas imágenes que tengo de la familia unida entera en la ermita del Rocío, estaba mi padre, mi madre, mi hermano, o sea, que ya no están, mis otros hermanos, mis primos, mi tío Pepe, mi tía Adela, su abuela. Y todavía seguimos, ¿no? Es decir, a mí lo que me resulta importante y quiero decirlo, es que son familias realmente, porque han sido unas pocas de familias. Por un lado, pues, bueno, los Galvez y todo ese entorno. Por otro lado, bueno, en Reina de la Marisma fuimos tantos, en los Rocío Sala, etcétera, también. Brisa del Coto fue una decisión realmente, Reina de la Marisma, una división, por esa época sobre todo los coros, ¿no? Pero formaron también, que hoy en día ha vuelto a la hermandad, pero que se ha ido transmitiendo pues, de generación a generación, que son importantes, que no han quedado los padres y no han pasado a los hijos, sino que han pasado a los hijos, a los nietos, ¿no? De hecho, vemos aquí nietos, e incluso algún día pronto bisnietos, ¿no? Ahí tengo yo 3 generaciones. Pues por eso. Hija y nieto. Mira, aprovechando lo que dice David, de cómo cambia o cómo evoluciona, vamos a darle paso a yo también y a José Luis, haciendo un poco la pregunta también de cómo vivís vosotros los primeros años yendo al Rocío, si van desde dentro de la sede de la hermandad, desde fuera y después incorporándose a la hermandad como sede,
desde tener vuestra libertad de ir por libre hasta empezar con la hermandad, o cómo empieza, cómo vivís ese momento en el que la incorporación a la hermandad como tal. ¿Empieza tú, Diego? Bueno, no... Yo quizás puedo ser un poco la nota más discordante dentro de lo que se está planteando. El mío no funciona, evidentemente. Entonces, bueno, desde el punto de vista histórico, evidentemente al lado de lo que ha dicho ya Manolo, pues tenemos que callarnos los pobres, eso es sabiduría, ¿no? Entonces, ante la sabiduría uno tiene que arrodillarse, toda que te quiero con todo el alma, y que después no hay que poner ni un punto ni una coma. A cada uno evidentemente nos llega de una forma, a mí no me llega familiarmente porque mi casa ha sido cofrade, no ha sido rociera. Tendría que apuntar también una cosa antes de eso, de que en este sentido, que no se me enfade nadie, San Fernando nunca fue rociero, Manolo. San Fernando nunca fue rociero. Aquí había inquietudes y había mucha gente que le gustaba el rocío o que empezaba a escuchar, a ver, a oír, pero la gente de San Fernando se trasladaban a Cádiz. Hay fotos y se puede ver en montones de sitios. El grupo aquí que se hacía con lo de los caballos, ¿cómo era? Lo de los amigos del caballo. Un grupo que empezó Diego Sala, otro grupo que empezó Alfonso Berraquero, que hacían su excursión, cosas, se atraían a la gente, montaban sus excursiones, todo, y se iban al Rocío. Es en el sentido. Y otra parte de los inquietos que quedaban aquí, se iban con Cádiz, que había hermandad, en lo cual entraba Monito Fraga, El Campo, gente de la farándula de aquella época, lo cual se apoyaba mucho, porque Cádiz en ese sentido, también lo hago otras veces, Cádiz tampoco ha sido rociero mucho. Lo que pasa es que evidentemente en los tiempos han cambiado, ha evolucionado todo muchísimo y ya todos sabemos de todo y todos conocemos todo. Y en este sentido, Cádiz se aprovechó mucho en principio porque yo, de mis primeras, yo me quedaba en los terrenos de Cádiz, cuando Cádiz hizo la fachada y todo lo demás, lo que estaba era el terrenito detrás para quedarnos. Evidentemente, eso es cuando evolucionante, pero antes, yo cuando he dicho que mi familia no es rociera, yo llego quizá más rocío, aparte de por estos amigos, que una historia ya de amistad, empiezo ya a meterme en el año 84, que es mi primer rocío. A lo cual ya estaba constituido el tema aquí, pero yo no tenía idea, concepto de las asociaciones, de las cosas. Se escuchaba y ya está, porque no se veía un grupo unificado, unido, que nos apoyara. Íbamos cada uno por libre, o en este caso con la Hermandad de Cádiz. Y hay una cosa que Manolo ha omitido. Mi padre, Pepe Forero, como cofrade que era en ese momento, no sé si estaba en ese momento el hermano mayor Soledad, o estaba creo que en el Consejo. En el Consejo de Hermandades. En el Consejo de Hermandades. Y el que era párroco en ese momento, Juan Rodríguez Zaya, militar, que estaba el párroco de la serie, vecino de nosotros, aquí arriba en la calle General Serrano con las Cortes. Hombre, la verdad que el talante de Juan Rodríguez Saya no era el del Padre Neira. Era un hombre recto, serio y eso, a lo cual yo creo que no le gustó nunca ni las hermandades, ni le gustó el rocío, ni le gustó nada, ¿entiendes? Vale, bien. Vale. Entonces, para descansar. Entonces, en una de esas historias por la que va pasando la hermandad, porque como ha dicho Manolo, lo que pasa es que Manolo ha sido suave, que había sus dificultades, sus diferencias, por no decir cañones a la calle, entiende, entre el tema de la asociación. Y eso llega un momento que Juan Rodríguez Saya, no sé ya si él solo con el Consejo o con Porta de Cádiz, nombra una gestora. Se nombra una gestora. Y en esa gestora es donde, digamos, él llama a mi padre para combatir. O sea, las gestoras normalmente se nombran de gente que no tiene nada que ver externa con eso. Y no sé quién había más, sería creo que tu tío. Joaquín, no sé quién habría más, el tío de... Entró Joaquín, entró el Juanma, entró Rafaeza. Sí, yo ya no me acuerdo que yo y tu padre. Sí, entonces son los que se encargan, mi padre, digamos, por parte más del Consejo de Hermandades, de guiar, de un poco montar aquello, bueno, igual que lo que es ahora mismo una gestora, me imagino, ¿no? Con la cosa de volver a montar una hermandad para que eso vuelva a salir adelante. Pero ahí yo tenía la laguna de que no me acordaba cuándo esa gestora es antes de que se nombre
la Junta pro culto, me imagino. Sí. Eso fue en el 94. Que se hace todavía en la iglesia de allí, de la cacería. Y a partir de ahí es donde empieza un poco a funcionar, a guiar con esa nueva Junta. Entonces, digamos, mi comienzo en ese sentido directo es a través de mi padre, que nunca fue rociero, que yo llevé al rocío después de mi padre decía que con tanta arena no se metía allí, que porque no se daba un poquito de cemento por allí, que no le gustaba las arenas de rocío. Eso, y después, evidentemente, esa es la parte, digamos, de conocimiento de Rocío, pero evidentemente yo entro por la parte folclórica, ¿entiendes? De ir con amistades, de que en el año 80... Va a sorprender a todo el mundo con lo que está diciendo. No vemos esta altura. Entonces yo comienzo con estos amigos, los cuales era Diego Sala, el que, en paz descanse también, en el que también lleva a un grupo grande de Rocío hasta allí. Con la cosa, imaginaros, de que yo, mis comienzos, no iba a Cádiz a verlo. Yo sabía que algo allí que me llamaba la atención, pero yo iba con Cádiz. Nosotros íbamos con Coria. Él era de Coria. 100%. Era de Coria. Entonces, es que aquí no teníamos donde, digamos, unido, porque Cádiz, entre que estaba montado, pero Cádiz nunca fue atrayente. Bueno, no lo sigue haciendo ahora tampoco. Fue atrayente en el sentido de ¿Tú sabes que esto está grabando? A mí nadie me ha dicho nada de que yo no pueda hablar. ¿Qué sentido? Que no tienen que dejar la casa para la misa. Bueno, pues por eso, pero bueno. Una cerveza para No estoy ofendido. ¿En qué sentido? Cádiz, en ese sentido, es un poco rociero, en ese sentido, igual que San Fernando. Ahora me parece muy bien, porque si tenemos amigos en Cádiz, sobramos hacer una referencia a alguna manera, no pasa absolutamente nada, ¿entiendes? Por eso te digo, no pasa nada. Que en ese sentido íbamos con Coria, que Coria sí tenía un concepto muy arreglado, lo cual sigue trayendo de las más antiguas, entonces convivíamos con ellos. Evidentemente, gracias a Dios, a la Virgen y a la Hermandad Matriz, eso ya ha cambiado, entonces ya se puede decir que vamos todos con todos, ¿no? Y estamos con Cádiz, con Coria, pero bueno, por encima de todo eso, ya volviendo un poquito a la esencia, al núcleo de la cosa, lo que tenemos que estar contigo está con la Hermandad de San Fernando, que es por la que estamos aquí, por la que estamos celebrando estos 25 años fabulosos, por lo que me parece muy fantástica la idea del libro de historia, que está muy bien, porque esas cosas después hay donde mirar. Sí, todo lo que está aquí se va, pero después hay que hay un librito de mirar y decir, pues esto está aquí, el nombre, este señor, el otro, lo que pasó, y dentro de 25 años pues se hace otro libro, pero me parece muy bien, animo a la hermana en ese sentido, a que quede no escrito. cuente conmigo. Manolo. Es que él prefiere un audioguía. Herencia tienes para dejarnos, evidentemente. Los 25 años más. Después de que yo no ha contestado a nada lo que yo he preguntado, que era ¿cómo empezaste tú en esta hermandad y cómo viviste los primeros años que no me ha contestado? Ah, que era la hermandad. Voy a hacer el Dame comienzo rociero. Sí, pero después ¿cómo te incorporas a la hermandad? Que ahora lo cuenta. Poquito a poco. Poquito a poco. Pero hablando del padre de Yoyo, me tenía que acordar por fuerza, por supuesto, de Cordero de Padre. Y que cuéntate un poco cómo empiezas en el Rocío, mediación de tu padre, y cómo lo viviste y cómo empezaste al Rocío y a la hermandad también. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí conocéis un poco de mi trayectoria. Yo soy un poco aquí me siento un poco en igualdad de condiciones con la gente que está aquí, que tiene una trayectoria rociera pues prácticamente de toda la vida. Como sabéis, yo me incorporo a hermandad más tarde. Yo viví ese nacimiento porque, bueno, yo no pertenecía a la hermandad. Yo me incorporo como tal a la hermandad cuando la hermandad se hace filial. Pero sí he tenido contacto, sobre todo cuando en el mundo de las asociaciones, con la Asociación Reina de las Marismas, porque bueno, he tenido familiares, como han sido mi tío Pepi Lola, mi tía Mati, y entonces pues, he estado cercano a Reina de las Marismas en ese momento. Yo recuerdo haber estado en todas las sedes que tuvo la asociación, recuerdo de, como ha dicho antes David, haber ido allí en el parque a las tortilladas, a los concursos, a los certámenes de coro. Todo eso lo recuerdo, pero desde fuera. Después, bueno, como todos sabéis, soy un poco siempre friki de las cofradías y ese recordaba todo. Y con el tiempo después descubrí que yo tenía recortes de cuando se bendijo sin pecado, de cuando se llegó el decreto de erección canónica de la hermandad. Y bueno, mi padre, tío, en relación evidentemente con esto, mi padre también la traía al mundo de Rocío. Y
teníamos esa cercanía con nuestra familia, también como dije en el pregón, mi tío Guillermo, que era marido de mi tía Mati, pues participó de una de esas primeras asociaciones que hubo, que no fueron las 4 que después terminaron constituyendo, era la Asociación Virgen de Rocío, pues con el recordado también Luis Francia, y bueno, y en esa relación, en lo que tú dices, como ha pasado en otras ciudades, sin más lejos, por ejemplo en Arcos, al final, bueno, esto es una devoción que evidentemente ha tenido mucho más arraigo en otras regiones, y que en sitios como estos, en los que ese arraigo no viene de siglos, pues al final ha sido gente foránea, gente de Sevilla, de Huelva, que han llegado a estas ciudades y poco a poco han ido sembrando y... Parece muchas veces que las ciudades del litoral siempre son las que tienen un poco de menos arraigo el tema religioso. Parece contrario, más interior, el tema un poco de ciudades de pueblos de interior, parece que tiene un poco más arraigado. No lo sé, no quiero decirlo en ese De todas sentido. formas, aquí se entiende en un contexto claro de la proximidad, es decir, porque las hermandades porque en Cádiz las hermandades más antiguas, que además parece ser que puede ser hasta la número 1, puede ser San Lucas, el Puerto y Rota, que estuvieron en el siglo XVIII, desaparecieron. Bueno, pues un tema, se lo explicaba a los chavales el otro día en el encuentro, un tema puramente de cercanía, es decir, San Lucas era el paso natural a través del río, del puente de Barcaza, hacia el coto. Mucha gente de San Lucas trabajaba en el coto, Los carboneros. Entonces, bueno, está claro que esa área de influencia, pues hasta aquí cogía más lejano, y bueno, pues con el paso del tiempo, como una vez que a partir de los años 60 se hace la carretera al Rocío y se hace más accesible al Rocío, bueno, el boom llega a toda Andalucía prácticamente, y en esa oleada, pues yo creo que entramos nosotros. Y en ese sentido, por ejemplo, como tú bien decías, ¿por qué la gente iba con Cádiz? Bueno, la gente iba con Cádiz porque aquí estaba todavía incipiente el tema de las asociaciones. Cádiz, ya hemos dicho todas las opiniones, no vamos a decir ninguna más, tenía hermandad. Sí, claro, era bueno, la atracción en ese momento. Y en ese sentido, además, por ejemplo, una asociación que había aquí, que era muy pujante en los años 80, como la Asociación de Amigos del Caballo, que estaba allí por la zona de Campo Soto, pues quizás con Puerto Real, que es con la que empieza ahí la Asociación Reina de las Marismas, después la Asociación Rociera de San Fernando, pues no vivía el mundo del caballo como lo vivía Cádiz. Entonces, bueno, pues reuniones como la gente que tú has nombrado, o Juan Pedro, que iba con la reunión de la reconocida aquí en San Fernando, con la reunión de los Bartos, empiezan a ir con Cádiz, y tal es así, bueno, que Pepe Carreta Antonio Carreta fue el alcalde de Carreta de Cádiz, también lo fue Pepe el Capi, y bueno, más recientemente, pero en esa tradición ya heredada de décadas atrás, hemos tenido hasta un hermano mayor, la hermandad de Cádiz, con Roger sí, que era de San Fernando, y la ha recordado también en Malole, en Sánchez Zambrano, que fue fiscal, murió siendo fiscal de la hermandad de Cádiz, pero bueno, venía de ese... Más gente de Cádiz, en Cádiz, la hermandad de Cádiz, va más gente de San Fernando y Chiclana que propiamente de Cádiz. Y en ese sentido, pues, una vez que San Fernando y Chiclana nos hacemos filiales, en 2006 2012 creo que es Chiclana, o 2010, no recuerdo ahora mismo, pues entra un poco, palabra decadencia un poco fea, pero bueno, Cádiz deja de llevar ese gran número de peregrinos en el camino, porque eran procedentes de San Fernando y Chiclana, que después no hay que tener sus hermandades, pues evidentemente van con sus hermandades, ¿no? Pero mira, en cambio... Anteriormente hubo otra estampida en Cádiz y se fueron muchos hermanos con San Lucas. Claro, hombre. Como fue el Cepedano, el Paco Montenegro... Todos los rocieros, toda la gente que se iniciaba en la devoción al rocío, y en su localidad no había hermandad, bueno, pues de que tiraba pues de las hermandades ya consolidadas como Jerez, San Lucas y en este caso Cádiz. Aquí Jerez y San Lucas tuvieron un poquito de menos. Cádiz fue la que se llevó quizás un poco el mayor porcentaje de hermanos, y tal es así que todavía en el camino tenemos reuniones, tenemos hermanos como Juan Pedro está viniendo hasta hace un par de años, que siguen llevando, Pepe, José Butrón, que va con Chileno, que siguen llevando su medalla de Cádiz, Antonio Pineda. Nos quedan, por las circunstancias de lo que tenemos y el tiempo que teníamos previsto, nos quedan un cuartito de hora escaso, y me gustaría que Yoyo se tiene que expresar. Se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría, de manera muy breve, Manolo de mi alma, que recordar un poco, tanto que eso ya historia yo la sé, pero me gustaría que lo contaras muy rápidamente, el nombramiento de filial. Cuando la hermandad es nombrada como filial, ¿cómo te llama el monte y te dice
que somos filiales. Este no lo tengo De yo. forma breve. No, pero cuéntala tal como tú la sentías, que yo la sé, que ya la he escuchado de ti, no me ha hecho falta leer. Mira, ese día, como otro día cualquiera, estaba yo en casa. Precisamente estaba con mi señora, con Rosy. Sonó el teléfono sobre las 10 de la mañana. Y lo cogió ella precisamente. Manuel Torres, no soy la señora. ¿Se puede poner? Pues ahora bien. Era don José Gil de la Senda. Lo descuelgo, dígame. Dice, Manuel Torres, digo, sí señor, a su disposición, ¿quién es? Dice, el presidente de la Hermandad Matriz del Monte. No me caiga al suelo, porque siempre hay, se pasan, las cosas de jugar se pasan, antes que llegue el juez, lo tiene la prensa. María Merescán me había llamado por la mañana. Es lo primero que se vaya a enterar. Nadie de eso, a sesión de mi mujer, sabe eso. María Mariscal me llamó por la mañana y me dice, Manolo, te tengo que dar una grata noticia. Digo, ¿qué, María? No me se pasó por la imaginación semejante cosa. Hasta ligero, Manolo, que corre el reloj. Bien visto. Digo, ¿qué pasa, María? Dice, mira, me acaban de llamar de Almonte que vaya a ser hermandad filial con el número, ya me dio hasta el número, el 104. ¿Qué dice María? Cuelgo porque te van a llamar de un momento a otro. No fue colgar, salió el teléfono y le digo a Rosy, cógelo. Y lo cogió ella, la pobre. Ponte, Manolo. Era el Manolo, el presidente. Don Manuel Torres, digo, sí señor, ¿qué pasa? Dice que tengo que darle una buena noticia. Usted dirá que soy filial de la Hermandad Matriz del Monte con el número 104. El sábado, en la vigilia, tiene usted que estar aquí para recoger las credenciales. Y podía tú ir, ¿no? No coincidió. Hoy no sé, pero entonces me hubiera ido ya. ¿A qué sitio? El llegar allí después allí a la iglesia, está con ella y firmar, porque el marido de aquella señora, tengo fotos de ese día. Eso iba a comentar yo a continuación, que yo me lamentaré de por vida que ese día, por me falta de impulso, no estuve yo allí porque Pepe y mi padre salimos del entierro de recordar a Pepe Rubio, capataz No es por nada. de la JCC, y se montaron en un coche, 20, y me quedé ahí y cerraron la puerta. Y me quedé allí. Pero y me he lamentado toda mi vida. Que hombre, que un día muy bonito para haberlo vivido, pero la falta de iniciativa en ese momento, y siempre recordaré que Pepe Moreno Fraile y mi padre fueron acompañando a la hermandad. Fue un gran colaborador de prensa y de radio para la hermandad. Apoyó la hermandad 100%. Él y Jesús del Río. Hombre. También se partió el pecho. También fue conmigo a Rocío en el Toyota. Colorado. TF. Tenerife. Fue a Tenerife 209Y. Bien. Momento. Para seguir, hombre, ese año fue muy bonito, fue el año que fue filial por primera vez, se presentó el Sin Pecado por primera vez allí, apareció allí, hizo el camino. El Sin Pecado. ¡Uy, lo del Sin Pecado! Espérate, Manolo, que vamos a dejar para que nos queda 10 días. Si esperáis 2 minutos más os cuento, Pero porque espérate, ha sido la Manolo, única... espérate. Calla un momentito. Calla tú. Calla un momentito. Ha sido la primera hermandad del Rocío que la misa de culto del mes de septiembre se la hizo un obispo, un arzobispo, el don Diego Capado, Párroco del Monte, y don José María, ¿cómo era el tan rociero ahí que yo tengo los libros suyos? El padre Quevedo. El padre Quevedo. No ha habido una hermandad que haya tenido un obispo y un arzobispo en su misa de culto. De hecho, tengo un escrito hecho a la hermandad matriz para que me lo notifique si en verdad ha habido alguna otra hermandad que haya tenido esos cargos de iglesia en el Rocío. para el libro de la historia. Al libro. No fue un
un obispo y 2 arzobispos. No, juro. Los arzobispos ya mucho. Espérate que a lo mejor hasta lo tengo aquí. Bueno, mano. Se ruega la sala, no le den bola. Hay fotos de aquello. Mientras que tú lo buscas, sigue. El mío no. ese día, ese año que fue una presentación, fíjate, la más especial que hemos vivido en ese momento que después, ¿no? Pues bueno, me gustaría saber cómo vivió David y cómo vivieron ellos esa presentación, porque yo la recuerdo perfectamente, pero me gustaría ver cómo la viviste y esa romería cómo fue, cómo que os pareció ver el Sin Pecado allí. A mí me parecía surrealista que la carreta cruzara para allá, la verdad, porque me parecía también como un año muy especial. Entonces, ¿qué os pareció ese año? ¿Cómo viviste ese año? David, empieza tú, David. David, empieza. Bueno, yo ese año... Que lo tenemos ahí delante, que lo tenemos ahí. Ese año pues, fue muy especial, evidentemente, sobre todo el 2000, cuando llegó la carreta con la Hermandad Madrina, que fue la primera presentación que fueron los dos. A mí me cogió viviendo en Huelva. Yo entonces vivía en Huelva, pero fui evidentemente a ese momento de la presentación. Y claro, entonces no teníamos casa en el Rocío, no teníamos nada, y claro, nos quedamos los coches. Y fue, imagínate, pues eso por lo que tanto habíamos, ¿no? Desde niños, ¿no? Que llevamos ahí, habíamos luchado por poder lo que allí hecho realidad, ¿no? Un sueño, ¿no? Por el Sin Pecado, como cuando se hizo el Sin Pecado, cuando que se salía la hermandad, ¿no? Acompañó a la madrina y se quedaba siempre aquí, el hecho de poderlo llevar hasta la entrada bien de Rocío, pues fue único. Y hasta el día de hoy para mí sigue siendo de los momentos de la romería más especiales, el momento de la presentación. ¿Quieres decir algo? Sí, no, que le estaba comentando porque yo el tema de la cabeza de Gofata, no me acuerdo de la mitad de las cosas. Evidentemente tengo muchos detalles guardados, gratos todos, por supuesto. Pero estaba preguntando a José Luis si ese año que salimos por primera vez, que a mí uno de los recuerdos más bonitos de ver la carreta, ya íbamos al Carmen a despedirnos de la patrona. Sí. Y antes. Y antes también, perdona. Y antes cuando hacíamos... Y el Sin Pecado se quedaba aquí. Cuando hacíamos la vuelta por aquí. Y aprovechar mientras que yo llevo hablando, Sí, pero en ese para pasaros una fotito que no hemos En ese momento conseguido. recuerdo yo, muy gato, porque tampoco recuerdo si ese año la arreglo yo, la carreta ya, que fue mi primer año. No. Ese año arregló Jimeno. Es verdad. Y sobrevive. Sí, Jimeno y Isabel del Coro. Por primera vez el año que se puso mi suegro en contacto contigo y habló contigo. Ya, pero yo de año no me acuerdo, que fue el primer año que la arreglo, después la arreglo yo que La fue arregló con José Mari. en 2007 creo que fue el primer año que la arregló tú. En 2006 la arregló José Mari. José Mari la arregló. Primero, y después otro año lo hacemos José Mari y yo a media. El orden, creo recordar, porque yo he estado en todas. Sí, pero El primer año fue entraba tú Jimeno, de lleno todavía. el segundo era José Mari, que tú le ayudaste, que tuviste. Sí. El tercero ya fuiste tú. Sí. Y ya Y después, entre tú y yo nos algo hemos por ahí matado, ya está. entre tú y yo nos hemos matado, y un año que hizo Antonio Elías lo hizo un año también. Un año en la salida de San Fernando la hizo Antonio Elías. Pero fue de los primeros. Pero fue anterior a... Fue anterior a empezar a usted. Anterior de cuando dábamos la vueltecita por ahí. Hombre, evidentemente, es lo que ha dicho, uno de los momentos clave es cuando, porque yo creo que a mí todos mis años, cuando él dice verte la carreta, que tú lo de la carreta blanca, entra por el coto, ¿no? Llega abajo y cruzar. Yo creo que son de los momentos, ¿verdad, Manolo? Aparte de verla aquí, verla en tu iglesia, verla por San Fernando, el llegar a San Lucas y ver la carreta en la barcaza y cruzar allí, hombre, siempre y cuando con el tema también de llegar allí y presentar, porque de todo eso, el tema yo creo que igual que nos sigue pasando actualmente es ponerte la rampa delante de la concha. El primer camino, eso ya queda pasmado aquí, que no hay quien te lo quite. Porque es que ya después de 17 caminos, ya tú lo vas viendo y es visto. Es Sí, pero- una película que pase, aunque ningún camino hacerlo igual. No, por supuesto que no. Pero Pero que el momento de llegar a la Virgen de Alberto, eso no es igual nunca. Oh. Eso no. Eso yo creo que de los momentos más emocionantes para el Eso es lo que que estáis hablando, ¿no? Precisamente. vivimos y estamos en el Rocío, son de los más emocionantes, ¿verdad? El Moy? primer Como por lo año menos fue- veo ahora de verte delante de eso con la hermandad. La primera noche de camino de la carreta Fue en Puerto como Real. hermandad fue en el campo fútbol. En Campo de Fútbol de Puerto Real. Eso fue precioso, ¿eh? No, en el No. campo fútbol. No fue. No, fue donde en la está- explanada, ¿no? En la fue, explanada. no, Fue- fue donde estaba la avioneta. No, pero eso era antes. No. El primer camino que él se hizo ya con Puerto Real. Con Puerto Real. Con Puerto Real.
Yo recuerdo una que las noche ya con la condiciones- primera campo fútbol. Era- Cuando Yo me acuerdo dónde era, que el se campo Puerto fútbol Real. allí que aquello Y se aquella cerró y está, aquello- aquella está, tengo una fotografía de ella en la fara de la carreta, en el campo de fútbol de Puerto Real. Bueno, tenemos que Pero era terminar. todavía un poco, perdón, era un poquito más extraño antes de llegar a la altura donde está el hospital hoy, en la explanada que veis, que no estaba hecho todavía, que allí, los más edad lo recordaremos, que había como una avioneta allí abandonada. Sí, era lo que Mira, era ahí lo atrás, que era. enfrente de la chatarrería. Ahí se hacía la primera Enfrente de la noche. chatarrería. Y Se hacía la entonces primera ahí, noche. La primera eso no se era me ahí acuerdo un yo leído ahí perfectamente. en medio, que aquello era completamente un poco inhóspito. Oye, pues lo Ya, que había. Claro, pero se No hacía. diga eso, yo, se hacía la misa aquí. está muy crítico, yo. No, Se esta asusta cosa hay que- yo por lo inhóspito. Hay que contar todo por lo de inhóspito. Está fuera. muy Muy malo. Pero ayer las primeras noches se hacía la misa aquí, al día siguiente, si la Puerto Pero Real aquí se se hacía volvía a hacer la ¿Qué se misa. hacía la en misa en Puerto Puerto Real? Pero hay que contarlo, hay que decirlo, porque a la vista da que fíjate tú, con lo que hemos dicho antes de Cádiz, como ha dicho Juan Pedro y todo eso, que la mayor parte nunca fue nuestra madrina Cádiz, nunca tuvimos ese vínculo, ¿verdad?, para que fuera Pero- por la madrina. pero siempre- vamos, Y en sí, este siempre caso con hubo- Puerto Real. Siempre hubo de todas formas relación, porque yo recuerdo que antes de despedirnos quería, Ay, estamos quería, peleándonos por el micrófono. quería hacer mención, como el moderador me ha antes motivado, pero me he ido por otro lado, que bueno, que realmente cuando yo termino incorporándome a la hermandad es en el año que se hace filial. Años antes, pues Pepe, Lola, etcétera, cuando se quería conseguir título de filial, que hacía falta captar hermanos, etcétera, pues en esa criba entran mi padre, mi abuela, de hermano, Sí. etcétera, y yo no sé por qué me fui resistiendo, porque me gustaba, pero no quería hacerme hermano, no sé por qué. Y... Porque sabía cómo iba a terminar. Porque Eso sabía, yo creo. lo sabía. Yo donde me meto por eso me resisto a hacerme hermano, porque me implico después. Y es cuando la hermandad de filial, cuando yo le digo a Pepe Jiménez, que yo lo considero mi tío, que realmente no lo es, le digo, Pepe, ahora sí que sí, me hago. Y 2006 fue el año en que, gracias a mi padre, accedimos a una primera reunión con Manolo Olivero, etcétera, etcétera, y pues empieza nuestra trayectoria en el Rocío. Bueno, quería hacer mención tanto hombre, recordar a mi padre, o recordar que está vivo, coño, dando por culo que está vivo. Pero hombre, agradecerle, que fue el que me introdujo realmente de forma efectiva ya, con una reunión, tuvimos nuestra primera casa, ese 2006 coge la hermandad coge su primera casa, la calle Baltasar III, y un grupo particular en el que estábamos con mucha gente, Manolo Olivero, Ginés, Mamen Pedemonte y un montón de gente, Pepe Artesana, que iban a Rocío hace muchos años, pues cogimos casa también, y a partir de ahí pues ya todo el mundo sabemos ¿Cómo va? cómo va la cosa. Mira, es obligatorio. Mira, yo de verdad no sé si ustedes sí o no. Yo lo estoy disfrutando muchísimo y me está encantando, pero Nos por convocamos. temas de hora y no se puede seguir. Se me quedan unas pocas de cosas aquí, además con un poquito de Ángel, la verdad, que no vamos a poder tratar. Viendo que, bueno, que espero que os haya gustado, ¿no? Y espero que haya ido bien y os haya encantado. Y intentaremos hacer otra. Porque, ¿Dentro de ¿verdad? 25 años? Dentro de 25 años, no, hombre. Vamos a intentar hacer otra relativamente pronto. Si creéis que os ha parecido guay, si os puede gustar. Ahora el hermano mayor dirá unas palabras finales para despediros, pero yo no me gustaría irnos de aquí tampoco sin recordarlo a Isa también, como también presidente también, que por salud no está y queríamos tenerlo aquí para darle un momento alguna palabra o algo para que él dijera algo. No ha podido ser. También tengo que acordar de mi tío, que aunque esté vivo no está suficientemente bien como para estar conmigo, para hacer Rocío y para nada. Y cada uno me imagino que nos acordamos de mucho que nos faltan. La hermandad es de ellos también, de los que están y de los que se fueron, y también por supuesto de los que vendrán. Nada más que deciros, se me quedan temitas ahí muy chulos, porque podríamos haber hablado de la acampada, De la que feria. hay gente aquí que le encanta la acampada, de la feria, De la noche pileta. de la noche de pileta y de pilate, de las noches los mirduros, allí los mirduros los de ahí antes de ahí. Las noches Sí, de hay piloto. muchas cosas bonitas que podríamos hablar, que si todo va bien y se puede, hablaremos pronto y nos citaremos otra vez y meteremos a otra gente que hoy no ha venido y cambiaremos. A Yoyo lo traeremos más tranquilito, pero lo traemos. Mientras me paguen. Y vamos a, porque esta reunión no es solamente la primera, será la primera de varias, donde hoy han entrado ellos, entra Manolo, otro día entrará, tenemos gente muy guay por ahí por traer para hablar de esto que es muy bonito. Señores, os paso con el hermano mayor que os despide, muchas gracias a todos de verdad y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Jesús se nos ha quedado corta de tiempo. Es complicado, no solo 25, sino, como bien ha explicado Manolo, no solo son 25 años, sino son muchos más la trayectoria de la hermandad que viene de la década de los 80. Muchísimas gracias por acompañarnos, por siempre estar presente en los actos que organiza la hermandad. Como bien ha dicho Jesús, pues es una de las primeras mesas redondas que queríamos tener, porque implicar a varios hermanos, explicar esa trayectoria que afortunadamente ahora sí se puede decir, ahora sí podemos decir que San Fernando es rociera, pero los orígenes de la hermandad pues han sido complicados, como bien ha explicado Manolo. Muchísimas gracias y os emplazo a este próximo sábado, que tendremos esa visita extraordinaria a la parroquia de la Casería, donde visitaremos la parroquia, donde ese primer cuadro donde se rindió culto a la Virgen del Rocío aquí en San Fernando, y vivamos este año especial que estamos celebrando y que la hermandad siga unida como lo sigue estando desde todos los actos que lo demuestran. Muchísimas gracias a todos.